amigos? Bienvenidos a un programa más de Filosofando, estrenando en esta segunda temporada. Prácticamente sería nuestro tercer programa de esta segunda temporada. Agradecemos todo su apoyo y su elección, ¿verdad? Y simpatía ante este programa, que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes, estimados amigos de Canal Foro CX, y que nos sintonizan semana tras semana. Bueno, hoy vamos a presentar un nuevo filósofo, ¿verdad? También griego, es conocido por por un solo nombre, ¿verdad? Pero con dos seudónimos, por decirlo de alguna manera. Uno es, se le conoce como Empédocles de Acragas, o el otro, Empédocles de Agrigento, ¿verdad? Tenemos este doble nombre, por decirlo de alguna manera, pero el personaje es el mismo. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar del gran Empédocles, y antes de pasar a su filosofía, vamos a dar unos datos biográficos para situarnos precisamente en este marco espacio-temporal donde se desarrolla su pensamiento. Bueno, pues nace en Agrigento, Cilicia, en el año del 484 a.C. al 424, ¿verdad? Fue un filósofo y un poeta griego. Fue el primero de los pensadores del eclecticismo pluralista, que intentó conciliar las visiones contrapuestas de la realidad a que habían llegado Parménides y Heráclito. Empédocles postuló como principios constitutivos de todas las cosas cuatro raíces o cuatro elementos, ¿verdad? Que prácticamente estos elementos van a ser inalterables y eternos, y que van a ser el agua, el aire, la tierra y el fuego, que más adelante pues vamos a ir explicando estas cosas, ¿verdad? Que al combinarse en distintas proporciones por efecto de dos fuerzas cósmicas, que es el amor y la discordia, dan lugar a la multiplicidad de seres del mundo físico. Y prácticamente podemos decir que, al igual que los otros autores, pues realmente se conoce muy poco de la biografía de Empédocles. Su personalidad está envuelta en una leyenda que lo hace aparecer como un mago y como un profeta. Hay que recordar que para estos antiguos filósofos, como ellos reflexionaban un poquito más, bueno, pues eran considerados como ciertas divinidades, ¿verdad? En este aspecto de que a ellos se les revelaba la verdad. Se le consideraba también como autor de milagros y revelador de las verdades ocultas y misterios escondidos. Nació en el seno de una familia ilustre y llegó a ser jefe de la facción democrática de su ciudad natal. Su fama como científico y médico traumaturgo, unida a su posición social, le permitió ocupar importantes cargos en la vida pública. El final de su vida lo pasó exiliado en el Peloponeso, y se forjaron varias versiones en torno a su muerte. La más conocida de todas es que murió, ¿verdad? Arrojándose a un volcán, que prácticamente este volcán recibe el nombre de Etna, para ser venerado como un dios por sus conciudadanos. De sus escritos conocemos únicamente los políticos, el tratado sobre la medicina, el proemio de Apolo, el poema sobre la naturaleza, y prácticamente que nos han llegado 450 versos, ¿verdad? De los 5000 que supuestamente constaba esta obra. Una primera aproximación a su forma de escribir de este estilo de argumento místico e inspirado en el orfismo, y parece que hay que considerar espurias las tragedias que se le atribuyen. Escribió sus obras en forma de poemas, y su doctrina parece depender en algunos puntos de Parménides, a quien se supone que conoció en un viaje a Helena. Bueno, es así como iniciamos este programa con estos datos biográficos, y bueno, vamos a pasar a nuestro primer temita. Así que por favor, producción, mándenos a esta cortinilla. Supuestos básicos de la física de Empédocles. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de este primer temita? Bueno, que el postulado de la física pluralista señala que la realidad no procede del no ser,
ni la pluralidad de una unidad originaria, y por lo tanto el número de los principios son muchos. Ante esto tenemos esta referencia del buen Aristóteles que dice: porque si es necesario que todo cuanto viene a ser proceda de los seres o de los no seres, y por otra parte es imposible que algo venga a ser desde el no ser. Esta opinión, en efecto, la mantiene en común acuerdo con todos los que se dedican al estudio de la física. Se creyó que necesariamente debía darse otro caso, a saber que lo que viene a ser proceda de las cosas que ya existen y que están en los otros seres, ¿verdad? Prácticamente con esta visión todo lo que exista pues viene del ser, ¿verdad? Y que el no ser pues es algo difícil de comprender. Por eso en este postulado pues da el número de lo como principio, ¿verdad? Y ante esto nos dice que los principios son finitos en número. ¿Por qué? Porque un solo principio, en efecto, no puede existir, porque los contrarios no forman o constituyen una unidad. Por otra parte, los principios no pueden ser infinitos, porque el ser no quedaría entonces incluido dentro de un campo u objeto propio de la ciencia. Además, en un solo género únicamente tiene cabida una contrariedad. Ahora bien, la sustancia es a la mera de un solo género, y puesto que es posible explicar y producir las cosas partiendo de principios finitos, como quiere Empédocles, que no, de alguna manera no partiendo de principios infinitos, ¿qué es lo que hace? Que cree poder explicar por medio de las causas derivadas de principios finitos y determinados, ¿verdad? Todas estas cosas que de alguna manera Anaxágoras, como vimos en el programa anterior, explica por causas derivadas de estos principios infinitos e indeterminados. ¿Qué queda ahora por decir? Que bueno, si los principios son 2 o 3, no es posible que haya un único principio, puesto que los contrarios no son una misma cosa. Tampoco pueden ser infinitos, porque en tal caso el ser sería incognoscible, es decir, no se podría conocer. Y porque en cada uno de los géneros solo hay una contrariedad, y la sustancia es un género único, y también porque es posible partir de un número finito. Y de un número finito, como hace Empédocles, es mejor que el número infinito. De alguna manera en este pensar, ¿verdad?, de este autor, pues desde sus principios finitos pueden dar razón de que todo lo que Anaxágoras explica en sus principios. Además, algunos contrarios son anteriores a otros. Algunos proceden de otros, como lo dulce y lo amargo, lo blanco y lo negro, mientras que los principios tienen que permanecer siempre. Resulta entonces claro que los principios no pueden ser ni uno ni infinitos, pero si son infinitos, debe de haber alguna razón para suponer que sean solo 2, porque es difícil ver cómo la densidad podría actuar por su propia naturaleza sobre la rareza, o la rareza sobre su densidad. Ante esto tenemos esta segunda característica: los principios son solo 6, ¿verdad? Hay 4 sustancias elementales que van a ser los 4 elementos: agua, tierra, fuego, aire, y que van a ser van a estar mezcladas por 2 fuerzas motrices, que va a ser el amor y la discordia, que van a generar de alguna manera todas estas causas, ¿verdad? Van a generar todos estos elementos para dar vida a los seres. En esto, Empédocles en efecto dice que los elementos de los cuerpos son 4 y que todos ellos, junto con los que tienen la facultad de moverse, son 6. En total, los 4 elementos más amor y discordia. Allí sumamos estos 6 elementos. Postula 4 elementos materiales, ya los hemos mencionado: fuego, aire, agua y tierra. Todos eternos, ¿verdad?, que aumentan y decrecen mediante la mezcla y la separación de amor y discordia. Pero sus auténticos principios
son los que imparten el movimiento de aquellos, ¿verdad? Este movimiento lo va a dar el amor y la discordia. Lo mismo se puede decir de cualquier otra pareja de contrarios desde esta postura, ya que ni el amor se une al odio y produce algo de este, ni el odio produce algo del amor, sino que ambos actúan sobre una tercera cosa, y esta tercera cosa, pues bueno, es la relación que hay entre amor y la discordia que genera este movimiento y que se va a considerar como un cambio cósmico, ¿verdad? Y algunos van a decir que suponen pues más principios y que ellos hacen seguir la naturaleza de las cosas. Por ello, podemos decir que además, si no suponemos bajo los contrarios una naturaleza distinta, puede plantearse todavía otra dificultad, puesto que no vemos que los contrarios sean la sustancia de ninguna cosa, pero un principio de un principio sí lo podemos ver, porque el sujeto es un principio y según parece anterior a lo que predica de él. Es decir, primero existió el ser para dar vida o ser a las cosas existentes en la naturaleza. Además, decimos que no hay sustancia que sea contraria a otra sustancia, ¿verdad? Porque si no, bueno, ¿cómo entonces una sustancia podría estar constituida por no sustancias? O bien, ¿cómo una no sustancia podría ser anterior a una sustancia? Que prácticamente estas cuestiones son las críticas que se le hacen a Empédocles partiendo de este no ser al ser, ¿verdad? Por medio del amor y la discordia que van generando esta serie de mezclas para generar la existencia de nuevos seres en la naturaleza, ¿verdad? Y prácticamente fija estos 4 elementos, ¿verdad? Todos necesitamos el aire para poder respirar, el agua para estar hidratados, cuando ya el cuerpo está en descomposición, ¿qué es lo que se convierte? En tierra o en polvo. Y por último, todos tenemos este fuego, ¿verdad? Que podemos decirlo, tenemos una temperatura, ¿verdad? Entonces, al ver estos 4 elementos que se dan por amor y discordia, dice Empédocles, el hombre nace, el hombre tiene ser, tiene existencia. Bueno, amigos, este es nuestro primer temita. Los seguimos invitando a que se queden en su programa Filosofando. No le cambie, comparte este programa en sus redes sociales. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Si a nadie le ruego, deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia. Naturaleza y propiedades de las fuerzas motrices o causas eficientes del movimiento. Bueno, pues vamos a adentrarnos en este temita, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que es esta naturaleza y propiedades de las fuerzas motrices y las causas del movimiento. Tenemos que
en este aspecto, ¿verdad? En este aspecto, perdón, allí me equivoqué yo, en naturaleza y propiedades de los 4 elementos, allí hacemos esta corrección. Bueno, tenemos que los 4 elementos son sustancias simples, ¿verdad? Son sustancias simples. Aquí vemos que Anaxágoras y Empédocles sostienen pues el parecer, ¿verdad? Que prácticamente van a ser estas opiniones contrarias, donde Empédocles dice que hay 4 elementos, que ya los habíamos hecho referencia: fuego, agua, aire y tierra, que son más simples, ¿verdad?, que la carne, el hueso y las otras cosas semejantes a estas en su género. Anaxágoras, en cambio, pretende que estas cosas últimas dice que son simples y son elementos, mientras que aquellas otras cosas son compuestas. Por consiguiente, podemos decir de esto que los 4 elementos subsisten siempre, es decir, son eternos, ¿verdad? El agua, el fuego, la tierra, el aire, son estos elementos eternos, son estos elementos que siempre han existido y que le dan el ser a las cosas, ¿verdad? ¿Y esto por qué se ve? Bueno, porque Empédocles admite que estos 4 elementos subsisten siempre, ¿verdad? Y no se hacen o devienen, a no ser por la mezcla o separación de mayor o menor número de ellos. Podemos ponernos de esta manera para entenderlo, ¿verdad? Nosotros nacemos y las cosas ya existen, ¿verdad? No nos preguntamos sobre el origen, ¿verdad? Del aire, cuándo se hizo, quién lo hizo, cómo se hizo y demás, ¿no? Simplemente a lo mejor Empédocles vio que estos elementos pues siempre han existido, ¿verdad? De aquí viene esta postura de la eternidad, en este sentido de que el mundo es, el mundo fue, es y seguirá siendo, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros dejemos de existir, el mundo siempre va a estar allí. Por eso quizá lo va a considerar como estos elementos eternos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? En este sentido, podemos decir que todo lo que existe procede de estos 4 elementos. Por consiguiente, Empédocles nos da la impresión de decir cosas que son contrarias al mundo fenoménico y aún a sus mismas teorías, porque afirma primero que ninguno de los elementos se hace a partir del otro, sino que es a partir de ellos que se hacen todas las demás cosas. Dice asimismo que una vez que ha reunido toda la naturaleza entre una unidad en contra de la decisión, de nuevo se produce cada uno de ellos a partir de aquella unidad. Por ello, los elementos están sometidos al cambio, cuya causa eficiente es el amor y la discordia, ¿verdad? Estos elementos están constantemente sometidos a un cambio alternamente, mezclándose unas veces por obra del amor y separándose otras por acción de la discordia. Por eso, si se admiten como verdaderos el anterior y el último argumento, es necesario, si se requiere preservar a ambos, suponer un tercer principio, como afirma que dice que el todo es una única naturaleza, tal como el agua o el fuego o algo parecido entre ambos, y parece que es más bien algo intermedio, porque el fuego, la tierra, el aire y el agua están ya entretejidos de contrarios. De allí que no carezcan de razón los que ponen como substrato algo distinto a estos, especialmente los que ponen el aire, porque el aire presenta menos diferencias sensibles que los otros principios. Y después del aire, el agua, ¿verdad? Todos, sin embargo, consideran esta unidad como configurada por contrarios, tales como la densidad y la rareza, el más y el menos. Estos, ¿verdad? Estos contrarios, tomados en general, son claramente el exceso y el defecto. Y ante esto, tenemos que, al parecer, es antigua esta doctrina, ¿verdad? El uno, el exceso y el defecto, son los principios de las cosas, aunque no todos
no la entienden de la misma manera, ya que los antiguos consideran que los dos contrarios eran activos y el uno pasivo, mientras que algunos más recientes sostienen más bien lo opuesto, ¿sí? Y que el uno es activo y los dos contrarios pasivos. Desde los comienzos, bueno, pues estos filósofos partidarios de la unidad de la sustancia que tocarán esta cuestión no se tomaron gran trabajo en resolverla. Sin embargo, algunos de los que admiten la unidad intentaron hacerlo, pero sucumbieron, por decirlo así, bajo el peso de esta indagación, ¿verdad? Porque no es algo muy lógico que digamos en este planteamiento de cómo el decir que algo nace de una lucha de contrarios. Pretenden que la unidad es inmóvil y que no solo nada nace ni muere en toda la naturaleza, que prácticamente esta es una opinión muy antigua y a la que todos se afiliaron, sino que también en la naturaleza es imposible que todo, ¿verdad? Todo cambie. Este último punto pues es peculiar en estos filósofos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguno de los que admiten la unidad del todo ha llegado a la concepción de la causa que hablamos, excepto quizá Parménides, en cuanto no se contenta con la unidad, sino que independientemente de ella reconoce una cuarta manera, de dos causas, ¿verdad? En cuanto a los que admiten muchos elementos, como lo caliente y lo frío, o el fuego y la tierra, pues están más a punto de descubrir la causa en cuestión, porque atribuyen al fuego, al poder motriz, y al agua, y a la tierra, y a los otros elementos, la propiedad contraria, no basando pues estos principios para producir el universo, de donde sale que los sucesores de los filósofos que habían adoptado estrechamente esta corriente, pues bueno, ponen en tela de juicio la verdad misma, recurriendo pues a un segundo principio, ¿verdad? Entonces tenemos que, en efecto, que el orden de la belleza que existe entre las cosas o que se produce entre ellas tengan por causa la tierra o cualquier otro elemento de esta clase. No es de algún modo probable, ¿verdad? Esto, ni tampoco es creíble que los filósofos antiguos hayan abrigado esta opinión. Sin embargo, podemos decir que por otra parte, atribuir al azar o a la fortuna a estos admirables efectos era muy poco racional. Y así, cuando hubo un hombre que proclamó que era en la naturaleza, pues al modo que sucedía con los animales, había una inteligencia, causa de este concierto y del orden universal, que pareció que este hombre era el único que estaba en pleno uso de su razón. En este desdique, pues de las divagaciones de los predecesores, ¿verdad? Y al parecer, pues esta antigua doctrina, ¿verdad? De el uno, el exceso y el defecto, pues son estos principios, ¿verdad? De las cosas que se hacen en este mundo, en este entorno, ¿sí? Entonces, en este sentido, algo que se olvidan estos filósofos y que lo va a señalar Aristóteles, es que se olvidan de estas cuatro causas, ¿verdad? La causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final, que le da la existencia pues a cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues va este movimiento de los cuatro elementos generando pues prácticamente todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, prácticamente con Empédocles, el amor y la discordia juegan este papel importante, porque es la mezcla de estos cuatro elementos para generar todo lo que existe en el universo, ¿verdad? Todo lo que existe en el mundo, y que estos elementos prácticamente son eternos. No le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares... ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con 3 muchachotes bien... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bloque 3, naturaleza y propiedades, tema 3. Naturaleza y propiedades de las fuerzas motrices o causas eficientes del movimiento. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa de Filosofando y vamos a abordar este siguiente temita, ¿verdad? Ahora sí, que es la naturaleza y las propiedades de las fuerzas motrices o causas eficientes del movimiento. Bueno, tenemos, ya lo hemos dicho en los temitas pasados, que los motores motrices son el amor y la discordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imparten el movimiento mediante la unión y la separación, ¿verdad? Ahora bien, esta es la manera de cómo se mueven la amistad y la discordia. La una en el efecto reúne y la otra separa, ¿verdad? El amor une, la discordia separa, ¿sí? Y esto pues lo vemos, ¿verdad? En nuestros sentimientos, que pues lo podemos llevar en nuestra vida práctica, ¿verdad? Entonces, ante esto podemos decir que el amor y la discordia son estos principios materiales que poseen extensión y anchura, ¿verdad? Como antes ya mencionamos, al manifestarse los límites de estas palabras, bueno, pues se va a encontrar un doble relato, ¿verdad? En un tiempo, lo uno, ¿verdad? El amor se acreció de la pluralidad y en el otro, la discordia del uno nació por la división y la multiplicidad, ¿verdad? Que fue el fuego, agua, tierra y la altura inconmensurable del aire y separada de ellos. Funesta discordia equilibrada por todas las partes y en ellos el amor igual en extensión y en anchura, ¿verdad? Esto que nos da que el movimiento local es el primero de los movimientos y que de alguna manera los atestiguan todos los que han hecho alguna mención del movimiento, ya que atribuyen el principio del movimiento a lo que hace que haya tal movimiento, pues la separación y la combinación son movimientos locales. Y así también se mueve el amor y el odio, uno separa y el otro une. Como se vio que al lado del bien aparecería lo contrario del bien en la naturaleza, que el lado del orden y de la belleza se encontraban el desorden y la fealdad, entonces el mal parecería sobrepujar al bien y lo feo a lo bello. Otro filósofo indujo la amistad y la discordia como causas opuestas de estos dos efectos contrarios, ¿verdad? Porque si se sacan todas las consecuencias que derivan de las opiniones de Empédocles y nos atenemos al fondo de su pensamiento y no a la manera con que lo balbucea, se verá que nace la amistad, el principio del bien, y la discordia, el principio del mal. De suerte entonces que si se dijese que Empédocles ha proclamado y proclamado el primero, el bien y el mal como principios, quizá no incurriría en equivocación, puesto que según su sistema, el bien en sí es la causa de todos los bienes y el mal la de todos los males, desde luego. Hasta aquí, en nuestra opinión, pues bueno, los filósofos han reconocido dos de las causas que hemos fijado en esta física, ¿verdad? La materia y la causa del movimiento. Es cierto que lo han hecho de una manera oscura e indistinta, como se conducen los soldados bisoños en un combate. Estos se lanzan sobre el enemigo
y descargan muchas veces sendos golpes, pero la ciencia no entra para nada en su conducta. En igual forma, estos filósofos no saben en verdad lo que dicen, porque no se les ve nunca o casi nunca hacer uso de sus principios. Anaxágoras se sirve de la inteligencia como de una máquina para la formación del mundo, y cuando se ve embarazado para explicar por qué causa es necesario esto o aquello, entonces presenta la inteligencia en escena. Pero en todos los demás casos, a otra causa, más bien que a la inteligencia, es a la que se le atribuye la producción de los fenómenos. Empédocles, por su parte, se sirve de las causas más que Anaxágoras. Es cierto, pero de una manera también insuficiente. Al servirse de ellas, no lo sana ponerse de acuerdo consigo mismo, y esto lo hace algo difícil, algo complicado de entenderlo. Por eso muchas veces en el sistema de este filósofo, la amistad es la que separa y la discordia la que reúne. En efecto, cuando el todo se divide en sus elementos por la discordia, entonces las partículas de fuego se reúnen en un todo, así como la causa de uno de los otros elementos. Y cuando la amistad lo reduce toda a la unidad mediante su poder, entonces por el contrario, las partículas de cada uno de los elementos se ven forzados a separarse. Empédocles, desde su postura, pues ve y se distinguió de sus predecesores por la manera de servirse de la causa de que nos ocupamos, ¿verdad? Fue el primero que dividió en dos, ¿verdad? No hizo en un principio único del principio del movimiento, sino dos principios diferentes y opuestos entre sí. Y luego, desde el punto de vista, la materia es el principio que reconoció cuatro elementos. Sin embargo, no se sirvió de ellos como si fueran cuatro elementos, sino como si fuesen dos elementos opuestos, la tierra, el aire, el agua, considerados como una sola naturaleza. Esta es por lo menos la idea de que se puede formar después de leer su poema. Tales son, a nuestro juicio, estos caracteres, y tal es el número de los principios que Empédocles nos ha hablado y que han originado de alguna manera todas estas causas, todos estos elementos que existen en la naturaleza. Aunque volvemos a repetir desde esta postura de Aristóteles, se le ha olvidado la causa de las cosas o la causa del amor y la discordia, ¿verdad? Que de estas causas, por esa unión y esa desunión, no puede generar, ¿verdad? No puede generar un elemento, no puede generar un ser, porque esto es algo ilógico al pensamiento o al razonamiento humano. Bueno, estimados amigos, hasta aquí con este temita. Vamos a una pausa, no le cambie, quédese porque aún tenemos mucho que hablar de Empédocles. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Si a nadie le ruego, Deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Explicación del cambio. Ya estamos de regreso, estimado audiencia, en este su programa de Filosofando. Y bueno, pues ahora vamos a entrar a este tema que es muy breve, donde vamos a dar esta explicación precisamente del cambio que genera lo que viene siendo el amor y la discordia, que entran en juego, ¿verdad? Con estos 4 elementos que ya hemos descrito anteriormente. Bueno, tenemos de esto, ¿verdad? Que la generación es interpretada como reunión de elementos y la corrupción como separación. En efecto, cuando aquellos elementos se reúnen o se separan es cuando tiene lugar la generación o la corrupción, ¿verdad? Por eso Empédocles habla en este tono: ningún ser tiene o posee una naturaleza, antes tan solo existe la mezcla y la separación de los elementos mezclados, ¿verdad? ¿Y qué vamos a entender por mezcla, verdad? La mezcla, bueno, pues está sujeta a un cambio, ¿verdad? Pero es muy oscuro saber si hay que admitir o sentar como principio la unidad o pluralidad, es decir, el fuego y la tierra y los demás elementos de la misma serie. Pues la unidad, en cuanto es sujeto de cambio, a partir del cual, por mutación que se realiza por medio de un movimiento, se produce la tierra y el fuego. Es un elemento, ¿verdad?, que ya lo hemos mencionado. Pero en cuanto esta unidad resulta de la composición, es decir, por la reunión de aquellos elementos, y estos a su vez se producen por descomposición de la unidad, pues son aquellos los que con mayor razón merecen la denominación de elemento, ¿verdad? Y los que sin ser anteriores en la naturaleza. Por ello, la teoría de los opuestos, pues vemos que estos elementos, ¿verdad? Estos elementos poseen cualidades propias y distintas, que viene siendo lo ab eterno, ¿verdad? Todos ellos son iguales y son coetáneos, aunque cada uno tiene una prerrogativa diferente y su principio, su carácter predomina pues alternativamente cuando llega su momento. Es decir, cada uno de estos elementos pues tiene una función concreta, tiene una función especial y entra cuando le toca, entra cuando le corresponde, por decirlo de alguna manera, hacer su función. En efecto, bueno, pues las cualidades o modos en los que decimos que se verifica o realiza la alteración, bueno, son estas diferencias de los elementos, ya que lo caliente y lo frío, lo blanco y lo negro, lo seco o lo líquido, lo blando y lo duro, y las demás cualidades o modos semejantes son un género, ¿verdad? No es algo que dé la existencia para otro ser. Sin embargo, bueno, pues Empédocles va a decir que va a dar este cambio, ¿verdad? Y por eso va a tener causas el movimiento. ¿Por qué? Porque distingue entre la causa material, los 4 elementos y el principio eficiente, que van a ser las 2 fuerzas, amor y discordia, ¿verdad? Estos motores que van a impulsar al movimiento. Así pues, Empédocles, a diferencia de sus predecesores, fue el primero en admitir esta causa, ¿verdad? Dividiéndola en otras 2. No establece un principio único para la explicación del movimiento o del cambio. Antes admite 2 contrarios entre sí, ya lo hemos dicho con anterioridad, amor y discordia. Y además, respecto del punto de vista de la materia, fue el primero en defender que eran 4 elementos los que generan este cambio, los que generan este movimiento, porque cada uno de ellos tiene esta función de dar un ser, ¿verdad? Un ser naciente, darle la existencia a un nuevo ente, ¿verdad? Entonces, amigos, hasta aquí con este brevísimo tema, ¿verdad? Vamos a una pausa, comparten en sus redes sociales este programa, vamos a una pausa y enseguida regresamos para abordar nuestro último temita de Empédocles. Regresamos.
Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares... ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes bien... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX. Marca la diferencia. El ciclo cósmico. Bueno amigos, ya estamos de regreso y vamos a abordar este último temita, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, que supuesta la existencia de dos mundos sucesivos, la duración de cada uno de ellos está determinada por un ciclo, ¿verdad? El ciclo como alternativa periódica de la unidad y pluralidad. Un doble relato se cuenta de esta manera, ¿verdad? En un tiempo todas las cosas llegaron de una pluralidad a construirse en unidad y en otro pasaron a ser múltiples. Jamás cesan en su constante cambio, conviniendo unas veces en la unidad por efecto del amor y separándose otras bajo el odio de la discordia. Otros a su vez sostienen que la unidad se separan las contrariedades implicadas en ella misma, así lo dice Anaximandro, y todos los que sostienen la existencia de la unidad y la pluralidad como Empédocles y Anaxágoras. En efecto, de lo que es una mezcla disciernen estos filósofos las demás cosas. Se diferencian entre sí en cuanto Empédocles concibe una recurrencia periódica de estas cosas contrarias y prácticamente pues señala ciertos estadios del ciclo cósmico que consta de 4 estadios y con el dominio del amor, la transmisión, el dominio del amor a la discordia, el dominio de la discordia y la transición del dominio de la discordia hacia el amor. El primer estadio, bajo el dominio del amor, todos los elementos en unidad se mezclan, ¿verdad? En la unidad se mezclan. Porque cuando todos estos elementos eran una sola cosa, el universo no era fuego, tierra y agua. El segundo estadio, en la discordia empiezan a separarse los elementos. Y si fuera esto, es algo evidente, pues si no hubiese en los seres discordia, todas las cosas, como dice Empédocles, se verían reducidas a la unidad. Pues cuando las cosas están reunidas, entonces brota por fin la discordia, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos el tercer estadio, ¿verdad? Que es bajo el dominio de la discordia, los elementos, una vez separados de la mezcla, forman 4 masas homogéneas. Efectivamente, cuando el universo se disgrega en sus elementos por causa de la discordia entre ellos, entonces las partes dispersas del fuego se reúnen en un todo. Y lo mismo de cada uno de estos elementos, cuando los elementos vuelven a unirse por la amistad, entonces es necesario que las partículas de cada uno se disgreguen. Y por último tenemos el cuarto estadio. Con el amor se producen o nacen las innumerables formas de las cosas o cuerpo, y a medida que el odio constantemente iba saliendo hacia afuera, iba introduciéndose una benévola corriente inmortal del intachable amor, y al punto se convirtieron en mortales cuantas cosas habían obtenido antes la inmortalidad y lo que antes estuvo sin mezclarse, ¿verdad? Cambiando sus senderos, se mezcló entonces, y a medida de que estas cosas se mezclaban, se derramaron en derredor innumerables especies de mortales dotadas de toda clase de formas, una maravilla digna de contemplarse, ¿verdad? Entonces, ante esto, ¿verdad? Podemos referir pues ciertas cosas, ciertos elementos en esta postura,
¿verdad? Que pues bueno, ahora dirijámonos pues a los que razonan y se sirven de demostraciones y preguntámosles, ¿verdad? De alguna manera, ¿en qué consiste, qué procedimiento de los mismos principios? Unos seres tienen una naturaleza eterna, mientras que otros están sujetos a la destrucción. Bueno, pero como nos dicen, no nos dicen cuál es la causa, ¿verdad? Nos dicen que hay una lucha de contrarios, pero no nos dicen cuál es la causa, pues se trata de una contradicción en este estado de cosas, ¿verdad? Es claro que ni los principios, no las causas de los seres pueden ser las mismas causas y los mismos principios, y así un filósofo que debería creérsele perfectamente, consecuentemente con su doctrina, pues Empédocles ha incurrido en una misma contradicción que los demás. Asienta en efecto un principio, ¿verdad? La discordia como causa de la destrucción, y engendra con este principio todos los seres menos la unidad, porque todos los seres excepto Dios son producidos por la discordia, ¿verdad? Oigamos pues a Empédocles: tales fueron las causas de lo que han sido, lo que es y lo que será en el porvenir, las que hicieran nacer los árboles, los hombres, las mujeres y las bestias salvajes, y los pájaros y los peces que viven en las aguas, y los dioses de larga existencia. Pues bueno, encontramos que esta opinión resulta también de otros muchos pasajes, ¿verdad? Si no hubiese en las cosas discordia, todo, según Empédocles, se vería reducido a la unidad. En efecto, cuando las cosas están reunidas, entonces se despierta por último la discordia. Se sigue de aquí la divinidad, el ser dichoso por la excelencia, conoce menos de los demás seres porque no conoce todos los elementos, no tiene en sí la discordia, y es porque solo lo semejante conoce lo semejante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por tierra vemos la tierra, el agua, por el aire divino, por el fuego devorador, la amistad por la amistad, la discordia por la fatal discordia. Es claro pues este volvimiento al punto de partida, que la discordia es en el sistema de este filósofo tanto causa de ser como causa de destrucción, y lo mismo la amistad, tanto reúne seres y los reduce a la unidad, destruye todo lo que no es unidad, añade a esta actividad, ¿verdad?, que Empédocles no asigna el cambio mismo o mudanza de ninguna causa, y solo dice que sucedió así. Por lo tanto, en el acto que la poderosa discordia hubo agrandado y que se lanzó para apoderarse de su dignidad en el día señalado por el tiempo, y el tiempo que se divide alternativamente entre la discordia y la amistad, este tiempo que ha precedido al majestuoso juramento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos en este filósofo, ¿verdad?, de Empédocles, que bueno, todo está generado de esta lucha de contrarios por medio del amor y la discordia, donde habla de este cambio que es necesario, pero no asigna ninguna causa a esta necesidad. Por lo tanto, para terminar, podemos decir que Empédocles ha estado de acuerdo consigo mismo en cuanto que admite no unos seres son perecederos y otros imperecederos, sino que todo es perecedero menos los elementos. Bueno, estimados amigos, pues se nos ha terminado el programa. Hasta aquí con esta filosofía de Empédocles, y los seguimos invitando a que estén al pendientes en nuestra próxima semana de un programa más de Filosofando. Así que usted ya sabe que la próxima semana usted y yo tenemos una cita aquí por Canal Foro CX. Nos vemos en el próximo programa.
Canal Foro CX. Un foro de expresión libre. Canal Foro CX. Marca la diferencia.